Capítulo 33. Gaara apareció en la arena de batalla. Se quedó en silencio detrás de Naruto mientras este observaba cómo los ninjas médicos se llevaban a Neji. Por favor, intenta no matarlo, dijo Naruto mientras se giraba hacia su hermosa novia de cabello carmesí. Un destello juguetón brilló en sus ojos antes de desvanecerse. Haré lo que sea necesario. Pero si se pasa de la raya. No terminó lo que le decía cuando Sasuke apareció en la entrada de la arena. Perdida, perdedora. Le voy a dar una paliza, gruñó Sasuke con una sonrisa arrogante en su rostro. Naruto entrecerró los ojos al ver a su ingenua compañera. Te sugiero que no la hagas enfadar, le dijo a Sasuke mientras el chico, que era un imbécil, lo insultaba y miraba fijamente a la chica de ojos verde azulado. La arena de Gaara danzaba salvajemente a su alrededor. Madre no quiere la sangre de los débiles, dijo con su voz monótona. Naruto simplemente sonrió con suficiencia y la besó en la frente. Termina esto rápido y diviértete, le dijo. Gaara asintió con la cabeza mientras sus ojos miraban hacia el furioso Sasuke a quien no le gustaba que lo ignoraran. Naruto desapareció en un relámpago y apareció ante Usagi mientras miraba a su esposa. Algo no anda bien, pensó mientras Kurama abría los ojos para ver qué sucedía. Lo sé. Apesta y su chakra es oscuro y enfermizo, dijo Kurama, ya completamente despierto. Esto no me gusta, dijo Usagi mientras Naruto simplemente asentía con la cabeza. Damas y caballeros, señores y nobles. Gaara Uzumaki Namikaze contra Sasuke Uchiha en el segundo partido de la final de los exámenes Chunin. Declaró Genma mientras miraba a los dos adolescentes. Sasuke lo fulminó con la mirada por no poner su nombre primero antes que el de la chica que tenía delante. Genma, siendo el tipo cariñoso que era, simplemente le sonrió con sorna, lo que lo enfureció aún más. Bien, ustedes dos conocen las reglas. Son las mismas que las de la segunda etapa. Pero me gustaría que nadie muriera en este combate, les dijo Genma. Sasuke sonrió con suficiencia. No me contendré con una chica débil como ella, dijo, dándole la espalda de Gaara y alejándose de ella. El ojo derecho de Gaara tembló mientras Genma miraba a la chica. No me molestaría que acabaras con su carrera shinobi, le dijo. Gaara lo miró con una sonrisa extraña pero inquietante. Si pudiera acabar con algo más, lo haría. Pero esta aldea lo quiere como semental, por desgracia, le dijo. Genma se rió y se alejó. Comienza. Gritó. Gaara cruzó los brazos sobre el pecho. Pensó que, después de todo, le daría a ese idiota la iniciativa. Ya se comportaba como un niño. ¿Se comportarán como este idiota los hijos que tenga en el futuro? Se preguntó, abriendo los ojos de par en par ante esa aterradora idea. Shukaku se burló. Niño, no te preocupes. Si acaso, tus hijos serán tan raros como tú, dijo el perro mapache loco. Sasuke frunció el ceño a la chica, pensando que ella daría el primer paso. Pero ahora ella solo lo miraba fijamente. ¿Qué le pasa? Se preguntó mientras su mirada se dirigía a las gradas donde todos los luchadores esperaban su turno o la segunda parte del examen. Sus fríos ojos negros se posaron en Naruto, cuyos ojos azul y cristal eléctrico observaban cada movimiento. Le hacía sentir como si no fuera nada, como si Naruto fuera un depredador y él solo una presa, mientras miraba esos ojos intensos. Rompió el contacto visual y volvió a mirar a la chica de cabello carmesí, rodeada de arena. Apretó los dientes al ver su expresión. No mostraba ninguna emoción. Era como si le importara un comino estar frente a él. Una Uchiha de élite. Miembro del clan más fuerte de Konoha. Pero había algo que él olvidaba. No era nada. Era una mota de polvo a sus ojos y le molestaba solo mirarlo. Sin previo aviso, su arena se movió hacia él y lo atacó. Sasuke saltó para apartarse. Pero no fue lo suficientemente rápido, pues la arena aún le apretaba el tobillo, aplastándole el hueso. Un grito escapó de sus labios. Suena como una niña asustada que grita a su papá para que la salve de la malvada araña en la esquina de su habitación. Sasuke cayó al suelo con fuerza y, al levantarse lentamente, miró a Gaara. Podría haber jurado haber visto un destello dorado en sus ojos por una fracción de segundo, con un toque carmesí en ellos. Ella se acercó lentamente a él. Él se puso de pie lentamente, asegurándose de no apoyar el peso sobre el tobillo roto y enviando chakra para fortalecerlo. Deberías rendirte, Uchiha. No puedes pelear con ese tobillo derecho roto y con tu forma de pelear. Te inclinas hacia el lado derecho y concentras todo tu peso ahí, le dijo Gaara con frialdad. Sasuke gruñó apretando los dientes. ¿Qué sabe una vulgar zorra como tú de la vida de un shinobi? Solo eres una princesa hija de un Kage. Una niña malcriada. Le siseó.
Naruto entrecierra los ojos ante esto, pues había oído todo lo que se había dicho. Usagi observa su reacción y le roza el brazo izquierdo con los dedos. Él la mira. Ella observa lo que sucede y asiente con la cabeza. Él deja escapar un suspiro. Sasuke la llamó princesita consentida, hija de un Kage que no sabe lo que es ser un verdadero shinobi, y también prostituta, dijo Naruto con veneno en la última parte. Usagi parecía enfadada y conmocionada, mientras los hermanos de Gaara permanecían inmóviles y conmocionados. El miedo los invadía a oleadas. Naruto los miró. No se preocupen, no se desquitará con ustedes. Todo se lo pagará ese idiota de ahí abajo, dijo con un suspiro forzado. Después de esto, puede que tenga que pagar un funeral. Los ojos de Gaara brillan con un diamante negro en el centro y puntos a cada lado. No soy la malcriada princesa Uchiha. Ese papel y ese título recaen sobre ti. Porque andas por aquí actuando como si fueras la hija consentida de un Kage y Kami debe inclinarse ante ti. Mientras que tú eres el último de tu clan y nada más. Gruñó mientras la arena salía disparada de detrás de Sasuke, envolviéndolo en ella. Solo se veía su cabeza. Le prometí a mi querido esposo que no te mataría. Pero nadie dijo que no podía acabar con tu carrera shinobi aquí y ahora. Sasuke gritó como un loco cuando ella le aplastó los huesos y, como consecuencia, se desmayó. La arena se apartó de él, dejándolo caer al suelo frío y duro. Caminó lentamente hacia él. Puedes volver a caminar. Pero nunca serás un shinobi. Dicho esto, Gaara miró a Genma. Ganador Gaara Uzumaki Namikaze. Gritó Genma. Todos estaban en silencio. Nadie sabía qué decir o hacer. Orochimaru acababa de perder su cuerpo perfecto. Iba a recibir su merecido por esta transacción en su contra. Habrá un descanso de 20 minutos hasta el tercer partido, anunció Genma mientras los médicos levantaban lenta y cuidadosamente a Sasuke, quien se desmayaba de dolor. Orochimaru miró hacia las gradas, en busca de su marioneta. Pero no la encontraba por ningún lado. ¿Dónde está?, pensó. Miró hacia la arena, donde Gaara se alejaba de su vista. Esa pequeña. Le cortaré la cabeza por esto. Gaara, al sentir que alguien la fulmina con la mirada, levanta la vista y se encuentra con la mirada del bastardo serpiente. Una sonrisa burlona se dibuja en sus labios al ver su disgusto por haberle arrebatado su cuerpo perfecto y quizás su futuro novio. Orochimaru se quedó paralizado en las gradas cuando sus ojos amarillos enfermizos se encontraron con los ojos verde azulado congelados del anfitrión de una cola. De repente, Gaara le guiñó un ojo y le lanzó un beso. En las sombras, Naruto tenía varios clones que sujetaban a Kabuto contra la pared. Así que tú eres el que desencadenó el plan de las serpientes, si sé uno de los clones. No sé de qué hablas, Naruto-kun. Solo estoy aquí para ver la final, como todos los demás, dijo Kabuto con una sonrisa burlona. ¿En serio? Entonces ¿por qué tienes equipo Ambu y una máscara robada de un Ambu muerto? Pregunta el segundo clon. La mano de Kabuto comenzó a brillar de color verde mientras movía su mano libre hacia atrás y apuñalaba al clon que lo inmovilizaba contra la pared. Los otros tres clones se alejan de un salto del chico de cabello plateado. Solo quiero que sepan esto. Su maestro no tendrá a su hijo perfecto. Porque Sasuke nunca podrá ser un shinobi, dijo el tercer clon con una sonrisa burlona, ya que Naruto había creado un clon para transmitirles el mensaje a los demás. Los ojos de Kabuto se abren de horror mientras se muerde el labio. Maldita sea esa zorra comerciante. Me aseguraré de que muera lentamente. Pero antes de que pudiera escapar, otro clon aparece y le impone un sello a Kabuto, enviando una onda expansiva por su cuerpo y dejándolo inconsciente. Sacan un pergamino de prisionero y lo sellan. Ya se preocuparían por él más tarde. El sello enviará descargas a su sistema cada 30 minutos hasta que sea removido. Bien, uno menos y ahora nos queda la serpiente. Lástima que Sasuke nunca volverá a ser un shinobi. Pero ese ego suyo era algo especial. Dijo el segundo clon. Cierto. Pero sé que Ba-chan puede curarlo. Solo tenemos que darle el buen saque, dijo el cuarto clon mientras dejaban caer el pergamino, y algunos ambules dijeron que el chico del trasero de Orochimaru estaba en él. Caja de Kage Rasa buscó con la mirada cualquier señal del ataque que se avecinaba durante el segundo combate. No pasó nada. Ni una lluvia de plumas cayó del cielo. Así que el bastardo se retiró. Quería matar a mi gente para derribar esta aldea, pensó. Murallas del pueblo Sailor Uranus y Neptune se sientan en la pared después de eliminar a todos los escuadrones de invocación mientras Sailor Pluto y Saturno se acercan caminando hacia ellos. Está todo despejado por nuestra parte, dijo Sailor Saturn. Bien.
Tomamos todos los pergaminos de invocación necesarios y les prendimos fuego, dijo Sailor Uranus con una sonrisa mientras miraba a los bastardos atados allá abajo, con los Anbu llevándolos. Y Vicky se presenta ante las 4 Sailor Scouts exteriores. Parece que la información fue correcta, les dijo. Nuestra princesa jamás se equivocaría en asuntos de guerra, dijo Sailor Pluto mientras miraba al hombre que tenía frente a ella. Él asiente con la cabeza al escuchar acerca de estas 4 extrañas mujeres que viven con Naruto y sus esposas y afirman que Usagi es su princesa de alguna tierra lejana. Arena. Orochimaru se escabulle entre las sombras. Necesitaba reorganizarse y trazar un nuevo plan. Porque le habían arrebatado su premio original. Pero tenía un nuevo objetivo. Sí. Usagi creará el cuerpo perfecto. También necesito encontrar a ese tonto de Kabuto, pensó mientras desaparecía entre las sombras. Bueno, Temari de la arena y Shikamaru Nara, por favor, vengan para el próximo combate, gritó Genma mientras miraba hacia donde estaban los luchadores y veía al perezoso Nara suspirar. Solo quiero rendirme, dijo Shikamaru mientras dejaba escapar otro suspiro frustrado mirando a la chica rubia de 4 coletas. Temari mira al holgazán que había llegado a la ronda final de los exámenes Chunin. Más te vale que no seas un perdedor. Quiero una buena pelea, le susurró. También sabes que Zabuza está en la grada observando y vendrá aquí si pierdes. Quiere que un hombre fuerte se case con su hija, dijo Naruto con una sonrisa pícara. Shikamaru palideció al oír esto. ¿Por qué ya está planeando nuestra boda? Preguntó, mirando a las 2 rubias en busca de ayuda. Se encogieron de hombros. ¿Quién sabe?, dijo Usagi, pues sabía perfectamente lo que el hombre planeaba, pues lo había estado ayudando a él y a la madre de Shikamaru a planear la futura boda del chico con Aku. Temari parpadea al oír que el chico con el que va a luchar se casará con la hija de Zabuza, el demonio de la niebla. Bueno, antes demonio de la niebla. Ahora demonio de Konoha. Así que eres el perdedor del que han estado hablando los aldeanos, dijo con una sonrisa burlona. Shikamaru simplemente puso los ojos en blanco y caminó hacia la escalera. Iba a tomarse su tiempo para llegar a la arena y hacer que la bruja del viento lo esperara. En las gradas, Zabuza observaba hacia donde su futuro yerno se perdía en una puerta. El chico va a abrirse paso. Debió de molestarlo al bajar la vista hacia la chica rubia que, de pie en la arena, esperaba al chico con el pie. Iba a luchar por el rango de Chunin y pasar a la siguiente ronda de exámenes. Naruto resopla y mira a Usagi. ¿Crees que tardará unos 5 minutos en llegar? Le preguntó a su primera esposa. Lo más probable. Dijo Usagi con una sonrisa en su rostro. Anko sonríe mientras toma el pergamino que Naruto le dio a Anbu con el trasero de su antiguo sensei. Iba a disfrutar torturando al pequeño bastardo que vio rendirse en la segunda ronda. Pero antes de que pudiera alcanzar su premio, un Anbu irrumpió en su oficina. Anko, hay problemas en la sala de interrogatorios 3. El espía que atrapamos de la IWA está rompiendo sus límites, gritó el hombre, asustado por la mujer corpulenta que estaba en la habitación de la que había huido. Anko deja escapar un suspiro molesto por esto. De vuelta a la arena. Temari había ganado. Pero fue una victoria vacía, ya que Shikamaru se había rendido. Por falta de chakra. Miró al chico de cabello azabache mientras se alejaba de él. No era así como quería ganar. Tendría que hacerlo mejor en la siguiente ronda. Al mirar hacia el palco de competidores, vio a su hermano maquillado, que se daba por vencido, pues sus marionetas habían sido preparadas para la batalla. No para un simple combate. Maldito, pensó, sin estar segura de qué estaba pensando su hermano cuando le dijeron que no participarían en la guerra contra la hoja, el sonido y la arena. Que se quedarían con su hermanita y se asegurarían de que estuviera bien, y que nada haría que su sello se rompiera. El ganador por incomparecencia es Shino Aburame. Pasaremos a la final de la primera parte de las primeras rondas. ¿Podrían Usagi Uzumaki Namikaze y Yuji Tonii, por favor, venir a su pelea? Anunció Genma, decepcionado por la ausencia de los 2 chicos. Pero cada uno tiene sus cosas. Usagi estaba frente a Yujito. Ambas rubias se miraban fijamente, sin moverse ni decirse una palabra. Naruto simplemente los observó desde donde estaba mientras se preguntaba qué estaba pasando por sus mentes. No te preocupes, gatito. Está evaluando al anfitrión de mi hermana, dijo Kurama mientras le sonreía a su propio gatito. Sí, ya me lo imaginaba. ¿Pero la acusarán? Preguntó a su amigo y compañero. Ella estará bien, gatito, dijo Kurama. Usagi sacó su bastón lunar. Se preparó para atacar. Yujito ladeó la cabeza, observando la extraña arma que apareció en la mano de la chica.
Nunca había visto algo así, pensó mientras se preparaba para agarrar dos kunais para luchar. Gatita, no es una chica normal. Es increíblemente especial, dijo Matatabi. Yujito asintió levemente con la cabeza ante lo que le decía el Biju sellado dentro de ella. Tengo que tener cuidado al luchar contra ella. Es la anfitriona de las dos colas, y se sabe que las de Kumo tienen vínculos especiales con sus Biju, lo que les permite salir libremente, pensó Usagi mientras hacía girar su bastón. ¿Cómo combato el fuego? Se preguntó, recordando el pasado, cuando luchaba contra Sailor Mars. Pero su rostro se agrió al recordarlo antes de dejar escapar un suspiro tranquilizador. Yujito alza uno de sus kunai mientras ambos están cubiertos de llamas azules. Carga contra la otra rubia. Usagi estampó su bastón contra el suelo y lo usó para contrarrestar el ataque de Yujito, lanzando un ataque con la mano derecha cuando su kunai llameante impactó el bastón. Pero la llama se extinguió al tocarlo. Pensando rápido, Yujito hizo el pino y pateó a Usagi. La patada de mula impactó en el estómago de Usagi, estrellándola contra la pared cercana. Usagi se aparta de la pared. Una sonrisa burlona se dibuja en sus labios mientras corre hacia Yujito, salta y hace una voltereta hacia atrás, conectando una patada en su hombro derecho. Yujito repelió la patada de Usagi, que se escondía en su hombro derecho, con expresión de enojo. Rápidamente giró y lanzó el kunai con la mano izquierda. Usagi usó su bastón lunar para bloquear el kunai. Miró a la otra rubia con los ojos entrecerrados. En un susurro, dijo, lado oscuro de la luna. Una sombra oscura de energía salió disparada del bastón y golpeó a Yujito, dejándola inconsciente. Ganador Usagi Uzumaki Namikaze. Se mostró. Usagi suspiró. Este ataque me está dejando sin fuerzas. Quizás no debería usarlo más, pensó con una sonrisa, acercándose a los demás y preparándose para el siguiente combate. Nos tomaremos un breve descanso antes de la siguiente ronda de los exámenes Chunin, dijo Genma mientras miraba a la multitud y a los luchadores. Esto les dará a todos la oportunidad de hacer nuevas apuestas y refrescarse, y a los luchadores también de tomarse un descanso y refrescarse. Dijo con una sonrisa burlona mientras miraba el palco de los luchadores, donde Naruto tenía a casi todas sus novias a su alrededor. ¡Qué suerte tiene! Pensó mientras negaba con la cabeza y se iba a buscar algo de beber. Gaara miró a Naruto, quien estaba sentada en el borde de la abertura, mirando la arena. No perderé, le dijo con calma. Naruto sonrió con suficiencia mirándola. No me rendiré fácilmente, mi amor. Lucharé. Aunque eso signifique que nuestros Biju salgan a jugar, le dijo con una sonrisa zorruna. Gaara simplemente asintió con la cabeza mirando hacia otro lado y hacia la arena mientras los otros Chunin se ponían a trabajar para reparar el daño de la primera ronda. Usagi se sentó y suspiró. No creo que pelee en el próximo combate, les dijo a los demás. La miraron. ¿Por qué no? Preguntó Naruto, un poco desconcertado por esto. Ese último ataque me agotó demasiado. Además, me siento un poco extraña, no quiero excederme, dijo Usagi mirando a su esposo. Naruto solo asintió. De acuerdo. Haz lo que creas conveniente. No te presionaré para que participes en la siguiente ronda de la final, le dijo. Usagi se dio la vuelta y dejó escapar un suspiro. Algo falla con mi magia y mi chakra. Quizás tenga que pedirle a Tsunade Mama que me revise cuando todo esto termine, pensó, mirando a su esposo y a sus hermanas esposas. De acuerdo, dijo con una de sus brillantes sonrisas deslumbrantes. Las que usó en su vida pasada para ocultar sus preocupaciones y sus verdaderos sentimientos. Naruto frunció el ceño levemente ante esto. Pero no dijo nada. Sabía que algo la preocupaba. Pero no era el momento de preguntar. Estaban pasando demasiadas cosas. Capítulo 34. Bueno, damas y caballeros, es hora de la siguiente ronda. Naruto Uzumaki Namikaze y Gaara Uzumaki Namikaze, por favor, vengan a su combate. Anunció Genma con una sonrisa burlona. Naruto saltó al centro de la arena mientras Gaara usó su arena para llevarla al centro de la arena para pararse frente a su esposo. Genma miró a la joven pareja que estaba frente a él. Bueno, mi señora, esta es su oportunidad de darle una paliza a su marido por ser un pesado, le dijo. Gaara, por su parte, miró al hombre castaño con una ceja arqueada y sin vello. No odio ni enojo a mi esposo. Solo quiero una buena pelea, le dijo, mirándolo con la mirada perdida. De acuerdo, dijo Genma, mirándola confuso. Miró a Naruto con confusión, mientras la rubia le sonreía. Mantengo felices a todas mis esposas. Necesitas aprender clones de sombra, dijo Naruto con una sonrisa de oreja a oreja.
Genma se quedó boquiabierto al perder su palillo. La sonrisa de Naruto se ensanchó ante la reacción del hombre. En otra parte. Usagi llamó al Jonin en la puerta. «Hola», gritó. «Sí, señora Uzumaki», preguntó el hombre de la puerta. «Me estoy rindiendo y necesito ver a mi madre, Lady Tsunade», dijo Usagi con una suave sonrisa. Asintió mientras anotaba algo y le transmitía algo por radio. «Ya puede irse». Usagi salió de la caja para buscar a Tsunade. Arena, Naruto y Gaara intercambiaron golpes. Uno con el puño y el otro con su arena. «Entonces, mi diosa de la arena, ¿vas a querer ramen para cenar esta noche?», preguntó Naruto, mirando a Gaara mientras este se agachaba bajo su puño de arena. Ella lo miró entrecerrando sus ojos verde azulado. «No. Estoy harta del ramen casi todas las comidas». Le siseó al sentir el contacto de una cola de arena. Naruto se estrelló contra la pared que tenía detrás. Se estrelló contra ella, dejando su huella en ella. Lentamente, apoyó las manos en la pared y se impulsó. Negó con la cabeza lentamente y la sostuvo. «Maldita sea, Gaara. No tenías que golpearme tan fuerte. Podrías haberme dicho que no querías ramen», le dijo con un gruñido. Gaara sonrió con sorna al ver el brillo juguetón en sus ojos verde azulado. «Te lo he dicho y nunca me escuchas», le dijo con voz aburrida, cruzando los brazos. «Con Tsunade y Usagi, ¿qué tiene de malo que tuvieras que alejarme del torneo?», pregunta Tsunade mientras mira a su hija adoptiva. Usagi baja la mirada y suspira. «Algo anda mal con mi magia y chakra. No funciona, así que abandoné el torneo para ponerme en peligro», le dijo a su mamá. Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par al oír esto. Tenía una idea clara de lo que estaba sucediendo. Usagi se jubilaría pronto. Muy pronto como shinobi. «Vamos a mi consultorio médico privado para examinarte», dijo Tsunade mientras se levantaba y miraba a Usagi. Salieron de la arena y se dirigieron al hospital, a la oficina privada de Tsunade. Usagi preferiría ir a la de su casa, pero el hospital está más cerca y, si algo sucede, Tsunade estará cerca, así que viajar con chakra ahora mismo no le serviría de nada. «Usagi, no me complace que luches si sabes que tu chakra y tu magia no fluyen correctamente», gruñó Tsunade, mirando por encima del hombro a la rubia que la seguía a su oficina privada. «Lo sé, mamá. Pero pensé que era un bicho o algo así. No le di mucha importancia. Porque cuando estaba enferma en mi vida pasada, mi magia se apagaba», dijo Usagi, subiéndose a la mesa frente a ella con una sonrisa tímida. Tsunade frunce el ceño. «Lo entiendo. Pero el chakra fluye un poco diferente a tu magia», le dice a la joven sentada frente a ella. «No lo creo. Mi magia fluye como mi chakra y los veo como uno solo», dijo Usagi, recostándose en la mesa para que Tsunade pudiera revisarla. Arena. Naruto Uzumaki Namikaze y Gaara Uzumaki Namikaze. «¿Quieren bajar a la arena para el comienzo de las finales?», anunció Genma. La multitud enloqueció de vítores para los dos luchadores, pues estaban demostrando el poder que ambos poseen y el espectáculo que les brindarían aquí pronto. Naruto sonrió y saltó al suelo de la arena. Gaara puso los ojos en blanco mientras la arena la rodeaba mientras flotaba hacia el suelo tras su pequeño descanso entre descansos. Gaara cruzó los brazos y miró a Naruto con los ojos entrecerrados. «No perderé aquí contra ti, Naruto», le dijo con una voz fría y gélida. Naruto sonríe. «Amor mío, entonces tendrás que darlo todo y quizás incluso usarás Shukaku para que me ayude», dijo, inclinándose ante ella. «No seas un idiota al respecto», dijo Gaara con su tono de voz aburrido. Genma palideció al oír a Naruto decirle que usara su Biju para derrotarlo en este combate final. «No seas tan arrogante, muchacho», le gritó a Naruto mientras los ojos azules del rubio lo miraban. «No soy arrogante. Soy honesto. Gaara no ha podido vencerme hasta ahora en nuestros entrenamientos antes de la final», dijo Naruto con el ceño fruncido. Genma asintió lentamente mientras saltaba a la pared y corría hacia la cornisa. «Muy bien, comienza», gritó la última parte. Naruto retrocede de un salto, alejándose de la arena que se le viene encima mientras Gaara mantiene los brazos cruzados mientras Naruto saca varios kunais de su bolsa. «¿No me lo va a poner fácil?», se pregunta. Solo ve una sonrisa sombría dibujarse lentamente en sus labios mientras una cadena con púas sale volando de la arena que lo envuelve. Pero, pensando rápidamente, la sustituyó por un tronco que se hizo pedazos por la fuerza de la cadena. «¿Qué demonios?», preguntó Naruto con los ojos muy abiertos, mirando a su tercera esposa con sorpresa en el rostro. Una leve sonrisa burlona se dibuja en los labios de Gaara. «Genma te dijo que no te engreyeras», le dijo con frialdad.
con su inquietante sonrisa burlona. Naruto se traga el nudo que se le forma en la garganta mientras se le seca la boca. Bueno, aún así no tienes ninguna oportunidad contra mí, le dijo mientras una sonrisa burlona se dibujaba de nuevo en sus suaves labios rosados. Parece que de verdad se ha estado conteniendo mientras entrenamos, pensó. Con un movimiento de muñeca, lanzó los 4 kunai que sostenía en sus manos. 3 de los 4 fueron bloqueados, pero el cuarto kunai alcanzó a su objetivo. El kunai impactó a Gaara en el hombro derecho. Pero el cuerpo se desintegró en arena. Naruto frunció el ceño al darse la vuelta y sacó otros 2 kunai, deteniendo una espada corta que Gaara había escondido en la arena. Los ojos verde azulado de Gaara brillan bajo la luz del mediodía. Tengo algunos trucos nuevos para ti, le dijo entre dientes. Los ojos azules de Naruto brillaron bajo su sombra. Lo noto, le dice con una sonrisa. Gaara le da una patada en el estómago y da una voltereta hacia atrás, aterrizando en la pared frente a Naruto. Lame la espada corta mientras lo fulmina con la mirada. Un escalofrío recorre a Naruto mientras observa su acción. Siente que el escalofrío también le sube al pene. ¿Eh? ¿Una perversión? Se pregunta mientras sonríe con suficiencia y le lanza un beso, sacando otro kunai y lanzándoselo. Los ojos de Tsunade se abren de par en par mientras su mano se congela sobre el vientre de Usagi. Maldita sea, murmura mientras mira a la chica rubia tumbada en la mesa. Usagi parpadea y mira a su madre adoptiva. ¿Qué? ¿Qué? Pregunta con un poco de miedo en la voz. Ojos color miel mira a su hija adoptiva. Una pequeña sonrisa se dibuja lentamente en sus labios. Bueno, mi pequeña princesa Luna. Pronto serás madre, le dijo a la rubia. Los ojos de Usagi se agrandaron al mirar a su mamá. Se quedó paralizada ante la sola idea de estar embarazada. Las lágrimas comenzaron a rodar lentamente por sus mejillas ante la idea de tener un hijo. Un hijo al que había temido durante muchísimo tiempo. Nena, todo va a estar bien. No es el hijo de ese monstruo que una vez amaste tontamente, le dice Tsunade mientras la abraza y empieza a acariciarle el pelo lentamente. Ahora Usagi está a punto de llorar, con lágrimas de rabia rodando por sus mejillas. Lo sé. Pero aún así es muy doloroso. ¿Y si esa niña que conocí hace tanto tiempo fuera la niña de la que estoy embarazada ahora? ¿Y si la convirtieran en un peón de ese bastardo? Pregunta con más lágrimas. No sé qué decirte, cariño. Pero puedo decirte que, en cuanto nazca, descubriremos si es la hija que conociste hace tanto tiempo, dijo Tsunade con el ceño ligeramente fruncido. Usagi asiente lentamente mientras cierra los ojos. Voy a acostarme a echarme una siesta, le dijo a su mamá. Está bien, cariño. Te llevaré a casa para asegurarme de que estés a salvo. Además, nadie puede entrar allí. A diferencia de aquí, dijo Tsunade, levantando a la rubia, que ahora dormía, quien simplemente asintió con un gran bostezo. Con Naruto y Gaara. Una cadena rodea el cuerpo de Naruto mientras Gaara le sonríe con suficiencia. Parece que se te ha subido todo a la cabeza y ahora vas a caer aquí ahora, le dijo a Naruto con el ceño fruncido. Naruto le sonríe mientras asciende envuelto en una nube de humo. Gaara abre los ojos de par en par, sorprendida, al sentir un kunai en la garganta. ¿Te rindes? Le pregunta. Sí. Dijo Gaara con el ceño fruncido. Genma salta hacia abajo. Ganador Naruto Uzumaki Namikaze. Anuncia a la multitud. La multitud comienza a vitorear al rubio que derrotó a su tercera esposa en batalla. Aunque ella sea la anfitriona de la bestia de la cola, él también lo es. Muy bien, gente. Llegó la hora del segundo partido de la final. Shino Aburame y Temari de la arena, por favor, vengan. Llama Genma con una sonrisa, esperando que el partido sea interesante. Antes de que Shino y Temari pudieran bajar, las explosiones comenzaron a resonar en todo el pueblo mientras grandes serpientes de 3 cabezas aparecían en el lugar de las explosiones. Pensé que el bastardo se echaría atrás después de que su padre casara de Gaara con los Uzumaki. Pensó Temari mientras se mordía el labio inferior mientras un pequeño hilo de sangre rodaba por donde lo mordió con demasiada fuerza. Shino la mira. ¿Esto era lo que tú y tus hermanos intentaban evitar? Le pregunta con voz tranquila. Temari levantó la cabeza de golpe para mirarlo. ¿Qué? Le preguntó. No te hagas la tonta. Solo respóndele, dijo Shikamaru desde su lado derecho. Su cabeza gira bruscamente hacia la derecha. Shikamaru emerge de entre las sombras. Gaara nos ha dicho que Orochimaru atacó la aldea para vengarse del tercer Hokage, quien ya no está en el poder, le dijo con un tono aburrido y perezoso. Sí, pensamos que se retractaría una vez que nos retractáramos.
Porque nuestro Señor del Viento ha estado enviando todas nuestras misiones a tu aldea durante los últimos 17 años. Creyó haber engañado a mi padre. Pero con Gaara casándose con Naruto, pensamos que la serpiente huiría con el rabo entre las piernas, dijo Temari con el ceño fruncido. Bueno, parece que el bastardo no se echó atrás, dijo Temari. Así parece. Dijo Shino mientras sus insectos atacaban a un shinobi de la aldea del sonido,